Pregúntale al US Marketer. Y estoy aquí con Jorge Orozco, director de operaciones de US Marketer, y nos llegó a mis redes sociales una pregunta de Pablo Soto y me dice: Edmundo, quiero mandar mis productos a Estados Unidos, ¿qué tengo que hacer? Esta es mi marca. Y me pone aquí su Instagram, es Salsas Coritepín. Así es que, Jorge, ¿qué tenemos que hacer para traer una salsa de México hacia Estados Unidos? ¿Qué tal, Edmundo? Amigos, saludos. Por aquí estamos con este producto. Se nos acerca mucha gente preguntando sobre productos alimenticios. Hay que recordar que lo principal que tenemos que ver cuando es la industria de alimentos son los permisos de la FDA. Entonces tenemos que revisar muy bien cuáles son estos permisos que necesitamos para todos los productos que se coman, se unten o se beban. Es bien importante que veamos con anticipación qué es lo que tenemos que registrar y sobre todo revisar qué debe de contener nuestro etiquetado. Es también bien importante que todos los productos alimenticios lleven una etiqueta con todos los elementos que pide el gobierno. Correcto, Jorge. Además, Yo siempre, perdón sí, que te interrumpa, yo siempre le comento a la audiencia, a la gente que nos contacta por las redes sociales, que tenemos siempre que seguir 3 pasos. El primero es informarse, el segundo tiene que ver con experimentación y el tercero es pues ya quizá abrir empresa, meterle ya más galleta al proyecto, ¿no? Entonces, aquí estás hablando primero que nada de los requisitos, o sea, vamos a informarnos qué tipo de requisitos tenemos. En este caso, como son alimentos, pues el tema del FDA, ¿no? Entonces, ahora, algo que me preocupa muchísimo, que ya lo hemos comentado infinidad de veces en las redes sociales, es una cosa es registrarse en la FDA y otra cosa es que tus ingredientes cumplan para que no tengas problema a la hora de cruzar el puente. Entonces, el hecho de que ya tengas tu número de FDA no significa que la FDA te certificó, simple y sencillamente entraste a lo que es pues un padrón de importadores, ¿no? Entonces, muy importante. Y mencionaste un tema interesante, etiquetas, o sea, no solamente los ingredientes que trae la formulación de la salsa, por así llamarle, sino también que la etiqueta cumpla con los requisitos y bueno, y obviamente esas etiquetas pues quizá no las revisaron tan a detalle cuando tú mandaste ese registro de FDA, ¿no? Sí, correcto. Además, otra cosa importante que me ha pasado con algunos emprendedores que se acercan con nosotros es que hay que tomar en cuenta que aunque sean alimentos, pues deben de ser, deben de cumplir con un proceso de exportación formal. O sea, necesitamos tener una empresa exportadora formalmente, legalmente formada en el país de origen y debemos de tener un importador en Estados Unidos. Mucha gente se nos acerca y es más, se nos han acercado ya tengo listo el producto y cuando empezamos a indagar quién lo va a exportar, quién lo va a importar, pues realmente no tienen esa estructura todavía bien definida. Entonces es bien importante, aparte de estos requerimientos de la FDA, pues también ver con anticipación, pues cuáles van a ser los jugadores, ¿no? ¿Quién va a ser el exportador y el De acuerdo. importador? No, totalmente de acuerdo. Finalmente, si queremos atacar el mercado de Estados Unidos, pues no lo podemos hacer desde la informalidad, que lamentablemente en Latinoamérica hay mucho y sobre todo en este tipo de productos como lo son los alimentos. Entonces, si quieres cruzar la frontera, definitivamente tienes que tener una empresa en regla, pues en este caso en tu país de origen. Creo que aquí es México el caso, ¿no? Entonces, ok, ya hablamos de 2 temas, FDA, requisitos fiscales, si le quieres llamar, o estructura legal en México. ¿Qué otro tema ves aquí interesante que se pueda necesitar para poder traer una salsa hacia Estados Unidos? Yo creo que otro proyecto otro factor importante pues son los costos, el tener muy claro cuáles son los costos Sí, de transportación, los costos arancelarios, cuánto te va a cobrar el agente aduanal, a dónde va a llegar en Estados Unidos y también es algo importante la estrategia que siga logística, es decir, eh, un permiso, por ejemplo, de la FDA es para el fabricante que esté en tu país de origen, pero si tú acá en los Estados Unidos vas a manipular, a volver
a poner tu producto en envases más pequeños, a manipular un poco la salsa en este caso, pues también la empresa que haga ese movimiento acá en Estados Unidos necesita también registrarse a la FDA. O sea, es importante ver cada una de las etapas que va a llevar Sí. tu producto para saber qué permisos y los costos que te va a llevar cada uno de estos, ¿no? No, definitivamente. Y yo veo mucho el tema, eh, y otra vez, lo hemos comentado en muchos casos diferentes, aterrizándolo aquí a la salsa, muchas veces decimos, es que yo tengo un gran margen porque pues los ingredientes me cuesta tanto, mi costo de fabricación es tanto, y yo lo puedo vender en tanto, entonces encuentro un gran margen, pero en ese margen directo o bruto muchas veces no consideramos lo que tú estás mencionando de la logística. Y no nada más es para embarcarlo. Y aquí es donde nos quedamos cortos y aquí es donde Jorge tú has pues hecho una gran aportación a nuestra empresa, a nuestros proyectos con el tema del análisis inverso de logística, que bueno, yo te voy a comprometer a que un día lo hagamos libro y ya está como parte de unos cursos, pero muchas veces no contemplamos lo que viene siendo el envío desde una bodega de distribución hacia el cliente, sino que nos enfocamos mucho en cuánto me cuesta exportarlo y pareciera que ya es problema de no sé quién el cómo le va a llegar al cliente. Sin embargo, yo pienso, y bueno, obviamente tú estás de acuerdo conmigo, que tenemos que tomar en cuenta esa logística hasta el destino final, o sea, incluyendo la última milla, como se le menciona aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en nuestra estructura de costos deberíamos de considerar todo eso. Y un punto también importantísimo que tú muchas veces mencionas y que la gente no toma en cuenta es, en este caso, el envase, el empaque, la caja, de cuántos van a ser. Entonces hay que hacer un muy buen estudio en ese aspecto, ¿no? Claro, tenemos que tomar muy en cuenta a quién le vamos a vender, quién va a ser el consumidor final. No es lo mismo que tú le quieras vender una salsa a una persona, a un usuario final en su casa, a que le quieras vender a un restaurante o a una cadena de restaurantes. Pues obviamente el envase, el empacado, el cómo se lo haga llegar va a ser muy diferente uno del otro. Es más, hasta el tipo de mercadotecnia que le vas a tener que poner, ¿no? No es lo mismo venderle a una ama de casa al dueño de un restaurante o de una cadena de restaurantes. Es bien importante tomar en cuenta el usuario final, a quién le vamos a llegar con nuestra salsa. Sí, y finalmente como estamos empezando en un país que desconocemos, que no sabemos cómo va a tomar el producto, cuál va a ser la respuesta de esos clientes con los que tú sueñas, también pienso que muchas veces nosotros los latinos no tenemos muy claro lo que estás comentando, a quién le queremos vender. Entonces no es lo mismo ir, como bien dices, a una ama de casa que a un restaurante. Entonces quizá la presentación es diferente. Cómo vamos a llegar a ellos es totalmente diferente. Entonces me parece muy interesante que definamos lo que se mencionó en un libro que leí de Seth Godin y menciona cuál es el mercado mínimo viable. O sea, ya no tanto cuál es el producto, no, el mercado en este caso. Entonces aquí tú puedes definir cuál es tu mercado mínimo viable y aunque pueda parecer muy chico, porque estás soñando con todo el país y dices yo quiero vender por todos lados, la verdad es que tendríamos que definir algo más acorde a nuestro mismo tamaño. Si nosotros como empresa somos pequeños, tenemos 5 empleados, tenemos una cierta capacidad de producción, oye, pues vamos tirándole con nuestra escopeta pues a un pato que sí podamos alcanzar a darle, ¿no? Entonces no queramos ir tan arriba. Entonces definir el mercado mínimo viable. Y como último recomendación, Jorge, yo aportaría también, oye, pues tan sencillo como si puedes, aunque entiendo que hay muchas restricciones, pero si puedes, tómate un avión, tráete 3, 4 ejemplos de salsas y vente a visitar algunos restaurantes, vete a visitar algunos supermercados, vente a visitar algunos clientes que tú tengas como objetivo y pues dales a probar, y enséñales el empaque, enséñales las combinaciones, las formulaciones, etcétera, y pues a ver qué pasa. Quizá en ese viaje puedes aprender más que lo que tú te estás imaginando, en este caso, desde tu fábrica, desde tu país, ¿no?, de origen. Entonces, un pequeño experimento como aprendizaje, como ese paso 2, una vez que investigaste un poco más, antes de arriesgar quizá en el costo del viaje, pues infórmate. Y segundo, pues esa pequeña experimentación es la que yo propondría.